El jaguar de los templos perdidos Lacandona, Chiapas. Aquel viaje debía ser sencillo. El trayecto cruzaba un tramo de la selva Lacandona desde Bonampak hasta las afueras de Palenque. El camionero, con más de 20 años en la ruta, se jactaba de no temerle ni a lo natural ni a lo desconocido. Había aceptado el encargo con desinterés, como quien transporta costales de maíz o partes de maquinaria. Pero la carga, esta vez, era diferente. En el remolque llevaban varios objetos embodegados con sellos oficiales de Lina. Según el manifiesto, eran fragmentos recuperados de excavaciones recientes. Vasijas, máscaras ceremoniales, 2 estatuillas y, envuelta con especial cuidado, una figura de jaguar tallada en obsidiana. El cliente, una empresa de museografía privada, exigía discreción. El pago era generoso. La selva parecía normal al principio. Aquel tramo de terracería, lodoso por las lluvias, estaba rodeado de vegetación espesa y húmeda. Solo el zumbido de los insectos y el rugido lejano de monos aulladores acompañaban el camino. Sin embargo, al caer la tarde, una extraña quietud comenzó a envolver la ruta. Los sonidos se fueron apagando. Ni un pájaro, ni un aleteo. Solo el ronquido del motor parecía sobrevivir al silencio. Fue entonces cuando lo escuchó, un gruñido profundo, largo, que no provenía de la jungla, sino de justo al frente. El camionero frenó instintivamente. Las luces altas alcanzaron a revelar una silueta firme, inmóvil en medio del camino. Era un jaguar, negro como la noche, de pelaje brillante e imposible. No mostraba miedo, ni se inmutaba con el ruido del motor. Sus ojos, dorados como el fuego de una vela antigua, brillaban con una intensidad que obligaba a bajar la mirada. Parecía esperar algo. No era un animal común. El camionero bajó del vehículo lentamente, como hipnotizado. El jaguar no lo atacó. Caminó unos pasos y se detuvo. Volteó hacia el remolque y soltó un maullido corto, ronco, luego otro y otro más, con un ritmo que no parecía casual, sino una especie de llamado. Algo en su mirada parecía hablarle sin palabras, un mensaje crudo, directo al centro del pecho. El conductor miró el remolque, recordó el contenido. En su estómago se retorció una sensación, como si de repente entendiera que había cruzado una línea invisible. Intentó reanudar el viaje. Subió al camión, giró la llave, pero el motor se negó a encender. La batería estaba bien, no había fugas. Probó de nuevo. Nada. En la selva oscura solo se escuchaban los suspiros húmedos del viento en las ramas y, muy cerca, el maullido insistente del jaguar. Fue entonces que algo sucedió en los retrovisores. No había neblina, pero la imagen se distorsionó. Durante un parpadeo, el espejo lateral mostró no solo al jaguar, sino a una figura humana alzando los brazos detrás de él, como si emergiera de su sombra. La silueta tenía ropajes antiguos, brazaletes tallados, una diadema de jade. En un pestañeo, la figura desapareció. El jaguar seguía allí, pero ahora sus ojos brillaban más intensos, con una amenaza silenciosa. El camionero bajó de nuevo. Sus pasos lo llevaron hasta la compuerta del remolque. Cuando la abrió, sintió una ráfaga helada, impropia de aquel clima sofocante. Dentro, las cajas vibraban levemente. Una de ellas, la que contenía la figura de obsidiana, había caído. La tapa estaba rota. La estatuilla lo observaba con ojos inertes pero penetrantes. Por un momento, creyó verla parpadear. No pensó. Actuó por impulso. Tomó la figura y las 2 estatuillas principales. Caminó guiado por los ojos del jaguar que lo esperaban a unos metros. El felino se adentró en la selva, girando cada tanto para asegurarse de que lo siguiera. No rugía, no corría. Solo caminaba con un porte majestuoso y un silencio que imponía respeto.
Avanzaron entre raíces, ramas y maleza hasta llegar a una elevación de piedra cubierta de musgo. No estaba en los mapas. Allí, entre la vegetación, surgían las ruinas de un templo maya, devorado por el tiempo pero aún imponente. Una escalinata rota conducía a un altar ennegrecido. El jaguar subió lentamente, como un guardián que regresa a su puesto. El camionero entendió. Colocó las piezas sobre el altar. Al hacerlo, sintió que algo se desprendía de su espalda, como si un peso invisible lo hubiera estado oprimiendo. El aire se volvió más claro. La selva recobró sus sonidos, un canto de aves, el croar lejano de ranas. La vida regresaba. Pero el jaguar no se marchó. Lo miró fijamente. Sus ojos comenzaron a brillar con una luz dorada cada vez más intensa. Y entonces ocurrió. El cuerpo del animal se elevó brevemente del suelo, como suspendido por una fuerza que no provenía de esta tierra. Su figura se alargó, se retorció, hasta convertirse en un ser humanoide con rasgos felinos, cubierto de pintura corporal y collares de huesos. Era un nahual, un espíritu protector de la selva y los secretos ancestrales. La criatura no habló con voz humana, pero su presencia lo dijo todo. El robo había despertado una maldición. El profanador no era solo quien robaba, sino quien ayudaba a llevar el robo a cabo. El castigo era la pérdida del alma, lenta, irreversible, hasta quedar atrapado entre la jungla y el tiempo. Pero el acto de arrepentimiento lo había salvado. Devolvió las piezas, reconoció el error. El nahual alzó una mano, dibujó un gesto en el aire y desapareció como si se fundiera con el follaje. En su lugar, el jaguar regresó, se giró y caminó de nuevo hacia la oscuridad. El camionero regresó al camión sin decir palabra. El motor encendió al primer intento. El camino estaba despejado, y en el retrovisor, por última vez, los ojos dorados lo observaron hasta que la carretera se perdió entre los árboles. Nunca más volvió a transportar nada relacionado con sitios arqueológicos. Ni siquiera habló de aquello durante años. Pero entre los choferes del sur, su historia comenzó a circular como un susurro. La del conductor que se topó con el guardián de los templos perdidos. Y que, por muy poco, escapó con su alma intacta. El fragmento del cielo. Relato documentado. Región volcánica, México Central. El conductor inició su trayecto por la sierra al caer la noche. La carga era liviana, piezas industriales rumbo a Tlaxcala. El trayecto lo conocía de memoria. Desde que era joven le gustaba la soledad de ese paso entre volcanes, especialmente cuando el cielo estaba despejado. Esa noche, sin embargo, algo era diferente. Había una quietud extraña, como si el viento se hubiera detenido y los sonidos de la montaña se hubieran disuelto en un silencio artificial. A la altura de un mirador improvisado, una curva abierta desde la que podían verse las siluetas lejanas del Popocatépetl e Iztaccíhuatl, notó algo inusual en el cielo. Primero creyó que se trataba de una nube oscura, pero pronto entendió que no tenía forma definida. Era una especie de punto negro flotando más allá de la atmósfera, rodeado por un anillo de vacío. Lo observó mientras conducía a velocidad constante, sintiendo que el camión se volvía más pesado, como si algo invisible lo empujara hacia abajo. Una corriente gélida invadió la cabina, como si alguien hubiera abierto una puerta al vacío. El parabrisas se empañó por dentro, algo inusual dado que el sistema de ventilación estaba apagado. El conductor bajó la velocidad. Un zumbido metálico comenzó a surgir del motor, suave al principio, pero cada vez más constante, más grave, como si se tratara de un lamento mecánico. Frenó por completo. El motor se apagó solo. El tablero parpadeó. Las luces interiores y exteriores se atenuaron como si una sombra líquida las recubriera desde adentro.
Fue entonces cuando el silencio se transformó en un zumbido en su cabeza, como un pitido bajo que no podía ubicar. El mundo se volvió espeso. Las estrellas, que antes llenaban el cielo despejado, comenzaron a ser tragadas lentamente por ese punto oscuro que flotaba sobre las montañas. Una a una desaparecían, dejando un rastro de vacío. Quiso abrir la puerta para descender, pero no se movía. El tirador temblaba en su mano, como si tuviera vida propia. Miró por el retrovisor y se dio cuenta de que el paisaje detrás se distorsionaba. Los árboles se alargaban, las montañas se curvaban, como si el espacio mismo estuviera doblándose hacia un centro de gravedad invisible. El suelo vibraba, pero el camión no se movía. Entonces sintió el cambio de gravedad. Todo se desplazó dentro de la cabina, como si el tiempo se hubiera alargado por un momento y luego comprimido de golpe. No era mareo. Era como estar en otra dimensión por un segundo exacto. Su reloj digital giró sus números sin sentido. Las manecillas del viejo reloj analógico colgado del parabrisas giraron al revés y luego se detuvieron a medianoche exacta. Todo se quedó en calma. El cielo se restauró como si nada hubiera pasado. Las estrellas reaparecieron en sus lugares. El zumbido cesó. El motor encendió sin ayuda. El vidrio se desempañó. Pero había algo más. Sobre el asiento del copiloto, en medio de la tela ajada y las manchas de café viejo, había una piedra, negra, pulida, perfectamente triangular. No la había visto antes. Medía poco más que la palma de su mano. No pesaba. Era ligera como una hoja, pero al sostenerla sintió un tirón en el pecho, como si le faltara el aire por un segundo. Se detuvo en la siguiente gasolinera, aún temblando. Nadie le creyó cuando intentó relatar lo ocurrido. Algunos compañeros dijeron que seguro se trataba de la altura, que la falta de oxígeno o un cansancio extremo le hizo ver cosas. Él no insistió. Guardó la piedra en la guantera. Durante las semanas siguientes, notó que su camión empezaba a comportarse de forma extraña. La brújula digital giraba sin sentido. El GPS mostraba rutas alternativas que no existían. Y lo más inquietante, cada vez que el cielo se despejaba completamente, el punto negro volvía a aparecer a lo lejos, inmóvil, silencioso, esperando. Un par de veces, otros conductores reportaron haber visto una sombra estelar sobre ese tramo de sierra, pero lo tomaron como cuentos para mantener la charla nocturna. Solo él sabía que no era un cuento. En una ocasión intentó deshacerse de la piedra. La arrojó en un río al pie del Popocatépetl. 2 días después, la encontró de nuevo en el asiento del copiloto, como si nunca se hubiera ido. Desde entonces, cada viaje por la zona se ha convertido en una especie de ritual. Nunca mira hacia el cielo directamente. No enciende la radio cuando la montaña se asoma entre los árboles. Y cada vez que escucha ese leve zumbido en la parte baja del motor, sabe que no está solo. Los mecánicos no encontraron nada. Dijeron que su camión estaba en perfectas condiciones, incluso mejor que antes. Pero él sabe que algo habita en su interior, algo que vino de más allá del cielo y que ha decidido acompañarlo. El fragmento de obsidiana sigue ahí. Y cada vez que el camión se detiene sin motivo, o cuando las luces titilan sin explicación, él lo toma entre sus manos, esperando no volver a sentir ese tirón en el pecho, porque teme que la próxima vez el tirón lo arrastre con todo y camión al otro lado del vacío. Hay cosas que no deben tocarse, y menos si vienen del cielo. Dimensión Reflejo Desierto de Baja California. La bitácora del chofer registró su última pausa a las 3 de la tarde. Una llanura calcinante en la región central del desierto baja californiano fue el escenario donde decidió detener el motor. Estaba solo, rodeado de arbustos resecos y piedras escarbadas por el viento. El calor empujaba los pensamientos fuera de su cabeza y su cuerpo pedía descanso tras horas de carretera sin sombra. El chofer apagó el camión, reclinó su asiento y cerró los ojos.
No había dormido mucho, pero lo suficiente como para soñar sin darse cuenta. Cuando despertó, la atmósfera se sentía diferente. Lo primero que notó fue la quietud. Ni el zumbido de los insectos, ni el crujido de la grava bajo el sol. Solo silencio, como si el aire se hubiera espeso y tragado todo sonido. Encendió el motor y retomó la marcha. Pero apenas avanzó unos metros, algo lo obligó a frenar. El horizonte no tenía lógica. El sol no estaba arriba, sino abajo, hundiéndose en la tierra como si fuera el mar. El cielo, en vez de azul brillante, se había ennegrecido, cubierto por una sombra inestable que no parecía nube, sino una especie de piel rasgada que se movía lentamente. El chófer se frotó los ojos. Pensó que seguía medio dormido. Bajó la ventana esperando un poco de aire, pero lo que entró fue una brisa helada que no correspondía con el calor previo. Revisó el reloj del tablero, pero los números parpadeaban sin orden. En el retrovisor vio su reflejo, y entonces ocurrió. Su reflejo no seguía sus movimientos. Lo miraba fijo. Tenía los mismos ojos, pero más hundidos, más cansados. Y luego, con su misma voz, le habló. «No debiste seguir por aquí. Ayúdame a volver», murmuró su reflejo, mientras en el mundo real, él no había dicho palabra. El conductor clavó los frenos. Se quedó inmóvil, viendo cómo su otro yo en el espejo gesticulaba desesperado, golpeando el vidrio como si estuviera atrapado al otro lado. Volvió la vista al frente. Todo parecía en ruinas. La carretera estaba rajada, el pavimento tenía grietas que se abrían y cerraban como respirando. A los lados, los arbustos estaban invertidos, con las raíces al aire y las ramas hundidas en la tierra. Los postes de luz colgaban hacia arriba, como si el suelo se hubiera vuelto cielo. Apretó el volante. Intentó ignorar el reflejo y seguir. Cada kilómetro avanzado se sentía más como una caída en espiral. La brújula del tablero giraba sin rumbo. La radio, apagada, dejó salir un susurro. «Aún estás a tiempo». Lo desconectó de golpe. No quería voces, no quería pensar, solo avanzar. Pero el paisaje no cambiaba. Las señales de tránsito estaban al revés. Una de ellas, oxidada y cubierta de polvo, tenía un mensaje escrito en letras deformadas. «Regresa antes del cruce». Miró el retrovisor. Esta vez su reflejo sangraba por la nariz. Lloraba. El conductor se estremeció. Algo en su pecho empezó a latir más fuerte, como si su corazón quisiera huir antes que él. La tensión estalló cuando el motor comenzó a temblar sin razón. Las luces del tablero chispeaban y el asiento vibraba como si alguien invisible pateara desde abajo. Intentó detenerse, pero los frenos fallaron. La velocidad aumentó por sí sola. El camión se dirigía a un punto oscuro más adelante, donde la carretera parecía doblarse sobre sí misma como un papel arrugado. Aquel lugar no existía en ningún mapa. En su desesperación, abrió la puerta mientras el vehículo aún se movía. El viento lo golpeó con violencia y en un acto de instinto, saltó. Su cuerpo se arrastró por la tierra caliente y seca. Rodó varios metros hasta detenerse. El camión, en cambio, se desvaneció. No explotó. No se estrelló. Solo desapareció, como si hubiese cruzado un umbral invisible en el aire. El chófer quedó tendido boca arriba, jadeando. El cielo en ese momento cambió. No supo cuánto tiempo pasó, pero lo siguiente que sintió fue el sonido del motor, otra vez. Estaba sentado en su cabina, despertando. Pero no era el mismo lugar. Reconocía esa parte de la carretera. Un letrero con manchas de pintura blanca, una curva leve hacia la izquierda y un lecho seco de río a la derecha. Estaba kilómetros atrás de donde había estacionado. Se palpó el rostro. Miró sus manos. Todo parecía normal. Encendió la radio. Música. El reloj marcaba la hora correcta. Aún era de día.
El cielo estaba claro, pero en el espejo retrovisor su rostro tenía una cicatriz que antes no estaba, una línea delgada justo debajo del ojo izquierdo, el mismo lugar donde su reflejo lloraba sangre en el otro mundo. Aceleró, con el corazón golpeando su pecho como tambor. No se detuvo, no miró atrás. Condujo hasta que encontró otro tráiler detenido en una gasolinera de camino. El otro chofer lo saludó, le ofreció un café. Le dijo que esa zona era traicionera, que muchos se accidentaban en la curva antes del cerro. «Yo perdí un primo ahí hace años», dijo el hombre. «Se quedó dormido en el volante. Lo encontraron en el fondo del barranco. Dicen que iba huyendo de algo». El camionero no respondió. Solo bebió el café. No le contó nada, pero supo que lo que vivió no fue solo un sueño. Esa dimensión espejo, ese mundo invertido, había sido una advertencia, una premonición, un grito de auxilio desde su subconsciente para salvarlo del destino que otros no evitaron. Y desde aquel día, cada vez que miraba el retrovisor, lo hacía con cuidado, porque temía que, en algún momento, su otro yo volviera a hablarle, y esta vez no pudiera regresar. La bendición del remordimiento, carretera a Monterrey. Era poco más de la medianoche cuando decidí detener el camión en una de esas curvas eternas del norte. El trayecto rumbo a Monterrey había sido más largo de lo que marcaba el tacómetro, no por el kilometraje, sino por el peso del pensamiento que venía arrastrando desde hacía años. La carretera estaba vacía y el único sonido era el goteo intermitente del sistema de refrigeración bajando su temperatura. Apagué el motor, dejando que la inercia del silencio tomara el control. La oscuridad dentro de la cabina era densa. Encendí la pequeña luz amarillenta del techo solo por rutina, con la idea de revisar la bitácora. Pero al hacerlo, un escalofrío seco me recorrió la columna. En el espejo del parasol vi que no estaba solo. Giré lentamente el cuello. En el asiento trasero, justo detrás de mí, se encontraba sentada una figura pequeña. Su rostro iluminado parcialmente por la luz interna, su cabello peinado con 2 trenzas que yo mismo había aprendido a hacer. Era ella. Mi hija. Tenía la edad que tenía cuando ya no pudo seguir creciendo. Sus ojos me miraban con ternura, no con reproche. Sonreía, no como si estuviera contenta de verme, sino como si me estuviera esperando. Lo más extraño no fue su aparición, sino mi falta de pánico. Me invadió una calma que no se parecía a ninguna otra emoción humana, un aire helado, como el que se cuela por la ventana en las madrugadas de invierno, llenó la cabina. Intenté hablarle. Apenas dije su nombre en un susurro, como si me diera miedo romper algo frágil, y en ese momento su imagen comenzó a desvanecerse, como si su cuerpo estuviera hecho de niebla. La sonrisa se sostuvo hasta el último segundo, como si me supiera derrotado por dentro. En su lugar, sin transición alguna, apareció otra figura. Una mujer mayor, de rostro curtido por los años, el cabello recogido con pañuelo de flores antiguas y ojos que parecían conocer todos los secretos que uno lleva callando. No dijo su nombre, no preguntó el mío, pero tampoco hizo falta. «No es tu culpa», dijo, sin moverse, sin parpadear. Esa frase bastó para que todo se quebrara dentro de mí. No me lo esperaba. Nadie lo espera. La gente puede decirte 1000 veces que algo no es tu culpa, pero cuando lo dice un ser que no pertenece a este mundo, es diferente. Sentí que el aire se hacía más pesado. Afuera, la negrura se volvía más densa, como si incluso la luna se hubiera escondido. El volante comenzó a vibrar levemente, aunque el motor seguía apagado. El tablero se iluminó brevemente, como si algo pasara corriente desde el más allá. «Lo cargas desde entonces», dijo la mujer, con la voz serena pero firme. «La angustia, la culpa, el silencio.
Recordé el accidente, aquella tarde de domingo, el neumático reventado, la curva mal calculada, la cinta asfáltica convirtiéndose en tumba y su pequeño cuerpo sin vida. Durante años culpé al destino, a Dios, al diablo, a mí mismo, sobre todo a mí mismo, porque yo debía estar pendiente, porque no debí dejarla sin cinturón, porque el volante era mío, porque si existía algo parecido a la justicia divina, entonces yo no merecía seguir respirando mientras ella se quedaba bajo tierra. La mujer en la cabina extendió una mano. No fue un gesto amenazante, fue maternal. Sus dedos apenas rozaron mi frente. En ese instante vi algo más allá de lo visible. Vi el accidente desde otra perspectiva, no desde mi dolor, sino desde afuera, como si el universo me mostrara que a veces, por más que uno ame, por más que uno cuide, por más que uno suplique, las cosas simplemente ocurren, porque el tiempo no pide permiso, ni las tragedias calendario. Vi su rostro sin miedo antes del impacto. Vi su espíritu sin reproche elevándose. Vi cómo ella ya me había perdonado mucho antes de que yo empezara a odiarme. Tu alma se detuvo ahí, susurró la mujer, pero no fue culpa tuya. Una ráfaga de viento cruzó la cabina. No entró por las ventanas. Vino desde adentro, como si saliera del propio motor inerte, como si el camión entero respirara con dolor. La mujer desapareció lentamente, envuelta en una especie de niebla azulada. Antes de irse, pronunció su última frase. «Libérate, el camino sigue». Cuando encendí el motor, no sabía si habían pasado segundos o una eternidad. El reloj digital estaba reiniciado. El GPS no marcaba posición. La radio solo emitía un zumbido suave, como si el universo entero estuviera en espera. Tomé el volante con manos temblorosas, no por miedo, sino por alivio, como si por primera vez en muchos años no cargara una tonelada en el pecho. A lo lejos, la línea tenue del amanecer comenzaba a abrirse paso entre las montañas. No volví a verla, ni a ella ni a la anciana. Pero desde aquella noche, cada vez que paso por ese mismo tramo, dejo encendida la luz de la cabina unos minutos, por si vuelve a aparecer, por si necesita recordarme que ya no estoy solo con mi culpa, y por si algún otro conductor roto necesita ver que, incluso en medio de la oscuridad más fría, puede existir una última bendición, una que no se escucha con los oídos, sino con el alma. Pasos que siguen al alma. Era pasada la medianoche cuando Ramiro encendió los faros de su tráiler en una parada solitaria rumbo al Bajío. La carretera se extendía en línea recta como un hilo negro entre cerros dormidos, y el cielo nublado no dejaba filtrar ni una sola estrella. Llevaba más de 5 horas al volante sin descanso y sus piernas pedían un respiro. Detuvo la unidad en un acotamiento polvoso donde apenas había señales de vida. Ni un coche en kilómetros. Fue al bajar para estirar un poco cuando escuchó los primeros pasos. Eran pasos secos, rápidos, como los de un niño o alguien muy liviano. Se detuvieron cuando él se giró en seco. No había nadie. Volvió a subir a la cabina con el ceño fruncido. Encendió la radio para romper el silencio, pero solo se escuchaba una estática débil. Entonces giró la llave de encendido y el motor rugió como si nada, pero apenas aceleró unos metros, volvió a oír los pasos. El sonido no venía de adentro ni de atrás. Era como si alguien corriera junto al tráiler. No podía verlo por los espejos. Pisó el freno de golpe. Silencio. Ramiro esperó, aguzando el oído. Solo el murmullo del viento. Pero cuando volvió a arrancar, los pasos lo siguieron. Un golpeteo seco, pegado al ritmo de sus ruedas, pero humano. No podía soportarlo más. Paró en seco, a un costado del camino. El motor aún ronroneaba cuando lo vio. Un anciano, sentado sobre una piedra del arcén, con sombrero raído y el rostro parcialmente oculto por la sombra del ala.
No lo había visto antes. Estaba ahí, inmóvil, como si llevara esperándolo toda la noche. Tenía las piernas cruzadas y una mirada clavada en él. Ramiro bajó el vidrio de su ventana. «No sigas por aquí», dijo el viejo con voz grave. «No esta noche». Ramiro no supo qué responder. No parecía un vagabundo, ni un campesino perdido. Había una firmeza extraña en su tono, como quien da una orden sin necesidad de levantar la voz. «¿Quién es usted?», preguntó, con la garganta seca. «A alguien que te ha visto equivocarte demasiadas veces. Esta es tu oportunidad de no fallar otra vez». El camionero sintió que algo frío se apoderaba de su espalda. No por el clima, sino por lo que implicaban esas palabras. El viejo no lo conocía, y sin embargo, hablaba como si lo hiciera desde hacía años. «No entiendo». «Sí entiendes», lo interrumpió. «Tú sabes por qué te detuviste hoy. Lo sentiste. Algo venía detrás de ti». Ramiro sintió que la sangre le bajaba de golpe a los pies. Apretó el volante, incapaz de hablar. El viejo levantó un dedo hacia la carretera. «Toma el desvío de terracería que está a 5 kilómetros. Rodea por ahí. Llegarás más tarde, pero llegarás vivo». El motor parpadeó. Las luces del tablero titilaron un segundo. Cuando Ramiro volvió a mirar, el viejo ya no estaba. Bajó de inmediato. Recorrió la zona con la linterna, pero no había rastro alguno, ni pisadas en la tierra, ni una sombra que lo delatara. Regresó al camión sin decir nada, con un peso nuevo en el pecho. Manejó en silencio hasta el punto exacto donde el desvío de terracería se abría entre arbustos secos. No había señal, ni indicaciones, solo una brecha mal delineada que se perdía entre colinas. Dudó, pero giró el volante. El camino era tosco. La grava saltaba bajo las llantas como proyectiles y cada curva era más cerrada que la anterior. No se veía ninguna luz, salvo la suya propia, que apenas penetraba el polvo levantado por su avance. Una hora después, llegó a un pequeño caserío donde decidió detenerse y preguntar si esa ruta conectaba con la carretera principal. Un hombre viejo, en bata, salió de una casita con veladora en la mano. «Sí, joven. Si sigue derecho, empalma más adelante. ¿Pero qué hace usted por esta brecha a estas horas?». Ramiro contó lo del anciano. El hombre no se sorprendió. «A veces pasa. Esa figura se aparece a los que están a punto de toparse con algo feo. Muchos aquí la han visto. Siempre es distinta. Para unos es un niño, para otros una mujer con velo. Para usted fue un anciano, pero siempre avisa». Ramiro se quedó helado. Al día siguiente, al volver a la carretera principal por el empalme indicado, escuchó en la radio del convoy que hubo una emboscada durante la madrugada en la misma ruta que él debía tomar. Un tráiler, del mismo tipo que el suyo, quedó calcinado tras una barricada de neumáticos encendidos. Nadie sobrevivió. La zona estaba sitiada por grupos armados desde la noche anterior. Ramiro no lo dijo a nadie, pero supo que ese viejo no era de este mundo. La semana siguiente, volvió a pasar por el mismo tramo de carretera. No había nadie sentado en la piedra, pero cuando apagó el motor por un momento, escuchó nuevamente aquellos pasos, suaves, rítmicos. Luego, el silencio. Ramiro nunca volvió a ignorar las señales del camino. En su mundo de asfalto y noches interminables, entendió que algunas presencias no buscan asustar, sino proteger, aunque lo hagan desde las sombras, aunque caminen al ritmo de sus pasos, aunque vengan desde el otro lado. Ecos del miedo. En plena madrugada, la carretera lucía vacía y sombría. El motor del camión rugía con monotonía mientras el conductor luchaba contra el cansancio. Llevaba horas de trayecto, cruzando un tramo árido que no parecía terminar nunca. Las señales eran cada vez más escasas y el último rastro de civilización quedaba muy atrás. El sueño lo vencía poco a poco, así que decidió buscar un lugar para detenerse.
En el horizonte polvoriento apareció una vieja estación de servicio a la orilla de la carretera, solitaria, con el letrero oxidado y las bombas de gasolina cubiertas de polvo. Aparcó a un costado, apagó el motor y descendió con lentitud. Al pisar el suelo, sintió un silencio extraño. No era el silencio habitual de la noche en carretera, era un vacío. Ni grillos, ni viento, ni insectos. La atmósfera parecía retenida. Caminó hacia el edificio principal, notando que las puertas estaban abiertas pero colgaban flojas de sus bisagras. Dentro, todo era oscuridad, salvo por la tenue luz de la luna que entraba por una ventana rota. Buscó el baño. Había uno al fondo, con el letrero aún legible a pesar de los años. Empujó la puerta con esfuerzo. Crujió al abrirse. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas. El espejo, agrietado. El lavabo, sucio. Aún así, el camionero necesitaba enjuagarse la cara, despejarse, tal vez orinar, respirar distinto. Apenas cerró la puerta del baño detrás de sí, lo escuchó. Un susurro, breve, leve. Pensó que era el viento, pero no había ventanas abiertas. El susurro volvió, más claro esta vez, y le heló la sangre. Era su voz. No solo una voz parecida, era idéntica. La suya, pero débil, susurrante, hablándose desde las paredes como un eco perdido. «¿Por qué dejaste pasar esa oportunidad?», murmuró la voz. El camionero dio un paso atrás, se miró al espejo, pero no dijo nada. No había hablado. Volvió a escuchar. «Dijiste que era el momento, y lo dejaste ir». El tono era melancólico, pero también acusador. Reconocía las palabras. Frases que él mismo se había dicho hace años. Arrepentimientos que enterró para seguir adelante. Una decisión que había marcado su vida, que prefería no recordar. Los azulejos del baño comenzaron a reflejar una especie de vibración. No temblaban, pero parecía que algo palpitaba detrás de ellos, como si esa voz estuviera viva en la estructura misma del lugar. Otra frase surgió, otra confesión. «Nunca volviste a llamar a tu hermano». El camionero sintió un nudo en la garganta. Cerró los ojos y negó con la cabeza. ¿Cómo podía ese lugar devolverle memorias que apenas recordaba tener? Hacía tanto que no pensaba en su hermano. Tantos kilómetros recorridos tratando de dejar el pasado atrás. Intentó abrir la puerta, pero no se movía. No estaba cerrada con seguro. Simplemente no respondía. Volvió al lavabo, abrió la llave. El agua cayó sucia, oxidada. Se echó un poco al rostro, se miró al espejo de nuevo. Nada, solo su reflejo, envejecido, cansado. La voz regresó, más firme, más hiriente. «Te escondes en la carretera, pero no puedes huir de ti». El eco resonaba entre las paredes del baño, como si múltiples versiones de sí mismo repitieran esa frase desde diferentes esquinas. Era como estar atrapado dentro de sus propios pensamientos. Sabía que no era un fantasma, no una entidad externa. Era algo peor. Era él, enfrentándose a todo lo que había evitado. Comenzó a golpear la puerta. Quería salir, pero algo dentro de él sabía que no debía huir todavía. Miró al espejo otra vez. El vidrio estaba empañado ahora, aunque no había vapor en el ambiente. Una bruma surgía del lavabo, como si el agua oxidada exhalara vida. En el espejo comenzó a formarse una frase, lenta, como escrita con un dedo invisible sobre el vidrio empañado. Letra por letra apareció. «No te rindas». El camionero retrocedió. El mensaje era claro. No era una advertencia ni una amenaza. Era aliento, era consuelo, era esperanza. La puerta se abrió sola en ese momento, sin crujidos. Solo un leve suspiro del aire, como si lo liberara. Salió del baño sin mirar atrás. Afuera, el cielo había aclarado apenas.
Una brisa leve recorría el entorno. El mundo parecía moverse otra vez. Volvió a su camión. El motor arrancó a la primera. Miró por última vez el edificio, pero ahora no parecía tan siniestro. Solo era una ruina en medio del desierto. Pero dentro de esas paredes había enfrentado algo que llevaba décadas cargando. No un fantasma, sino su propio abandono, su falta de perdón. Mientras retomaba el camino, con el asfalto extendiéndose frente a él, pensó en las palabras del espejo. No te rindas. Era simple, pero tenía más peso que cualquier cosa que hubiera escuchado en años. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo en la cabina. Porque, aunque nadie lo acompañaba físicamente, había recuperado algo esencial, el deseo de seguir adelante, no como huida, sino como propósito. Ese tramo de carretera, que había sido solo otro espacio más en su rutina, se convirtió en un punto de inflexión, un sitio donde el terror no vino de afuera, sino desde dentro. Y en medio de la oscuridad, comprendió que a veces el verdadero miedo no es el abandono, ni lo paranormal, sino el olvido de uno mismo. Eco del puente seco. El tramo era complicado, angosto, curvo y con un descenso marcado que obligaba a reducir la marcha al mínimo. El puente colgante, de estructura metálica oxidada, conectaba dos elevaciones rocosas que sobresalían entre la maleza seca de un cañón olvidado en la región montañosa de Michoacán. Era una madrugada sin luna, donde apenas el brillo de las luces del camión servía de guía en medio del espesor nocturno. El conductor, veterano en rutas difíciles, frenó con suavidad al aproximarse al puente. Mientras descendía, notó que la carretera comenzaba a reflejar movimientos que no correspondían con los faros. Detuvo el vehículo justo al inicio del cruce. Revisó los espejos. Todo parecía en orden. Pero algo en el aire pesaba distinto. El silencio era demasiado compacto, como si la naturaleza se hubiera detenido a escuchar. Fue cuando, al mirar hacia el costado del barranco, lo vio. En la ladera polvosa, sin rastro alguno de agua, aparecieron por un instante rostros. No estaban dibujados en la roca, ni tallados. Se formaban con sombras y luz, flotando como si el viento tejiera expresiones humanas que lo observaban. Eran rostros alargados, grises, que emitían una sensación de súplica muda. Algunos parecían niños, otros ancianos, todos con ojos opacos y fijos. Bajó del camión sin apagar el motor. Dio unos pasos hasta el barandal del puente. Un crujido metálico lo acompañó. El suelo tembló apenas perceptiblemente. No había viento, pero el ambiente parecía vibrar, como si algo respirara a su alrededor. Las sombras se arremolinaron a la distancia. Entre los arbustos secos, una figura se deslizó en cuatro patas y desapareció al instante. Lo miraban desde todos lados, no con odio, sino con desaprobación, como si él cargara con algo indebido. Regresó a la cabina con el pulso acelerado, cerró la puerta de golpe y se aferró al volante. Pero el aire dentro del camión se sintió igual de tenso. Entonces, un murmullo sutil emergió del remolque. Era un sonido constante, apenas perceptible, parecido a una oración dicha en un idioma olvidado. Al principio pensó que era el viento filtrándose, pero el tono era rítmico, como si una voz diminuta repitiera una plegaria. Abrió la compuerta trasera. Las luces internas del remolque parpadearon. No había nadie, pero el sonido provenía del interior. Recorrió con la mirada las cajas, los bultos de mercancía, las tarimas. Y ahí, en el rincón derecho, lo vio. Una pequeña figura de piedra negra, de no más de 20 centímetros, con forma humanoide. Tenía los brazos cruzados y un gesto de lamento tallado en continuo. La tomó con ambas manos. La piedra ardía. Apenas pudo sostenerla unos segundos antes de dejarla caer sobre el asfalto. En cuanto tocó el suelo, no la recordaba haber cargado. Revisó la bitácora, los sellos de seguridad. Todo estaba en orden.
No había explicación para su presencia. El murmullo continuó. La tomó con ambas manos. La piedra ardía. Apenas pudo sostenerla unos segundos antes de dejarla caer sobre el asfalto. En cuanto tocó el suelo, las luces del remolque se apagaron de golpe. Del puente volvió a emanar un eco, una mezcla entre el zumbido de insectos y el llanto lejano de una multitud. El eco fue creciendo hasta llenar todo el cañón. Cerró la compuerta y se dirigió al borde del puente. La estatua parecía seguir murmurando desde el piso. Con un impulso seco, la lanzó por la baranda hacia la profundidad oscura del barranco. El eco cesó. Las sombras en la ladera se disolvieron como humo bajo el sol. Los rostros se deshicieron, uno a uno, como si el aire los borrara. El silencio fue reemplazado por un suspiro cálido que cruzó el puente. El ambiente recuperó su normalidad, o algo cercano a ella. Subió al camión. El motor aún encendido no había registrado ninguna falla. Se frotó las manos, que seguían ardiendo ligeramente, y cruzó el puente sin mirar por los retrovisores. A varios kilómetros, se detuvo en una gasolinera rudimentaria para revisar su carga. Nada extraño, todo en orden. Sin embargo, la sensación de haber sido elegido para presenciar algo ajeno al mundo de los vivos no lo abandonó durante el resto del viaje. Contó el hecho solo una vez, en voz baja, a otro conductor durante una noche de insomnio compartido en una pensión de Zitácuaro. El otro, sin sorpresa, asintió lentamente y dijo que algo similar había oído, que en ese puente antiguamente se arrojaban ofrendas para que el agua del cañón no se secara, que con los años, al desaparecer el río, los espíritus habían quedado sin reposo, buscando ser recordados o devueltos. Desde aquella madrugada, evita rutas que incluyan puentes antiguos. Siempre prefiere desvíos, aunque impliquen más tiempo. Lleva en la guantera una imagen de San Cristóbal, patrón de los conductores, aunque admite que lo que vivió esa noche iba más allá de cualquier protección. Nunca volvió a ver una figura de piedra como esa, pero a veces, cuando cruza por zonas solitarias de Michoacán, jura oír, entre los sonidos del camino, un murmullo apagado que le recuerda que ciertos objetos no son solo adornos, sino testigos de lo que jamás debió olvidarse. Símbolos en la carretera. Era medianoche cuando el camionero dejó atrás la última estación de servicio en Aguascalientes. La ruta que cruzaba era poco transitada, un tramo rural que no aparecía completo ni siquiera en los mapas más detallados. El cielo estaba despejado, la luna alta y brillante, pero el camino se sentía más oscuro de lo habitual, como si el asfalto absorbiera la luz. Al tomar una curva prolongada, el foco de sus luces reveló algo extraño. Una línea blanca de tiza, dibujada sobre el asfalto. Era una figura que parecía un triángulo incompleto, con pequeños puntos alrededor. No le dio importancia. Supuso que algún niño de un rancho cercano habría salido a jugar con tiza, o que se trataba de marcas para alguna reparación futura. Pero unos metros más adelante, otra figura apareció. Esta vez era un círculo cerrado con una espiral interna. El patrón no era el de señalización de tránsito ni de topografía. La tiza parecía fresca, sin huellas ni polvo. Al pasar sobre ella, una vibración leve recorrió el volante. Siguió conduciendo. No tenía permitido detenerse en esa zona. Era un encargo urgente y debía cruzar el estado antes del amanecer. Aunque comenzaba a notar que no encontraba el retorno que recordaba. A pesar de llevar GPS, la pantalla marcaba sin señal. Cuando giró hacia lo que creía era la ruta correcta, las luces delanteras iluminaron más figuras. Ya no eran aisladas, sino una secuencia. Parecían símbolos extraños, casi como letras de un idioma que no conocía. Detuvo la marcha unos segundos. Bajó del camión con su linterna. El viento era suave, pero helado. Al acercarse a las marcas, vio que no eran garabatos improvisados. Cada línea tenía un trazo limpio, curvado y preciso, como dibujado por alguien con experiencia.
Eran símbolos geométricos con formas de luna, triángulos invertidos, líneas quebradas unidas por círculos. Uno de ellos le recordó un calendario lunar, pero no se atrevió a tocarlo. Volvió a subir. El silencio era denso. Incluso el motor parecía ronronear más bajo de lo normal. Puso el camión en marcha. Al avanzar, las marcas se extendieron. Lo que era aún más perturbador, no estaban ahí segundos antes. Las líneas se formaban justo antes de que las llantas pasaran. Primero creyó que era una ilusión. Frenó, miró por el parabrisas. Nada. Pero apenas volvió a acelerar, la tiza surgió como si una mano invisible las trazara con urgencia. Ya no podía decir si lo estaban guiando o atrapando. Pasó media hora en ese tramo. Todo era recto, sin bifurcaciones, pero nada le resultaba familiar. A un lado, el campo abierto. Del otro, pastizales muertos por la sequía. En el horizonte, ningún farol, ningún poste. La única constante eran las marcas. Ahora más complejas, más intrincadas. Casi parecían diagramas rituales. Se sucedían como un mensaje cifrado en un lenguaje esotérico. El miedo creció al ver una figura reconocible. Una estrella de 6 puntas encerrada en un círculo. Sabía que eso no era juego de niños. Algo lo estaba conduciendo hacia un destino. Sintió el impulso de detenerse, pero el pedal del freno no respondió como antes. Se endureció unos segundos, resistiendo su pisada. Un sudor frío le recorrió la espalda. El camión seguía, obediente solo a la ruta de símbolos. En la radio, un chisporroteo interrumpió la programación. Después, un susurro. Una voz apagada que no logró entender, pero que le hizo pensar que no estaba solo. Los faros iluminaron algo grande al fondo. Un círculo completo, de más de 10 metros de diámetro. Estaba hecho con los mismos trazos de tiza, pero este tenía símbolos en su perímetro. Algunos eran lunares, otros parecían alfabetos antiguos. En el centro, una espiral con líneas descendentes. El camión avanzaba directo hacia él. Trató de girar el volante. Nada. Trató de frenar. Nada. Era como si la máquina estuviera poseída o conectada a esa secuencia invisible. Faltaban apenas unos metros para entrar al círculo cuando el motor se detuvo solo. Las luces parpadearon y todo quedó en penumbras. El silencio era abrumador. No se oía el viento, ni los grillos, ni su propia respiración. Salió de la cabina. El suelo temblaba levemente. Al mirar al centro del círculo, notó que la espiral parecía moverse. No era óptica, era real, como si succionara el polvo y el aire. Un aroma metálico se mezcló en el ambiente. Algo lo observaba desde allí, no con ojos físicos, sino con presencia. Dio un paso atrás. Sintió que si cruzaba esa frontera invisible, no volvería. En un impulso desesperado, gritó al vacío: ¡Ya basta! Y entonces, como obedeciendo su súplica, las marcas comenzaron a borrarse. Desde el borde, la tiza se desvanecía con rapidez, desintegrándose como ceniza bajo la brisa. La espiral del centro se detuvo, las figuras se difuminaron, y justo frente a sus botas quedó escrita una palabra en tiza gruesa y firme: «Detente». El aire volvió a fluir. Las estrellas recuperaron su brillo. El pedal de freno regresó a su estado normal. El GPS, de repente, mostró una nueva ruta. Encendió el motor. Esta vez sí le respondió. Al retomar el camino, no volvió a ver ninguna marca, pero en los espejos retrovisores, por segundos, creyó ver a alguien caminando detrás de su tráiler. Una figura delgada, con una capucha y un brazo extendido como si lo bendijera o lo despidiera. Al llegar a una gasolinera al amanecer, le preguntaron si venía por la vieja carretera del este. Respondió que sí. El encargado lo miró sorprendido. «Esa ruta está cerrada desde hace meses. Un derrumbe bloqueó el paso. Nadie ha podido cruzar por ahí». No discutió, no lo intentó, solo se fue, en silencio, con la certeza de que algo,
Lo que fuera no quiso que entrara en ese círculo, y que le había dado una sola oportunidad para salvarse. Una palabra, un aviso. Detente, sueño de acero en la frontera. La madrugada se arrastraba sobre la carretera rumbo a Ciudad Juárez, extendiendo su manto frío sobre el asfalto mientras las luces del tráiler cortaban la oscuridad con un zumbido persistente. El conductor, un hombre curtido por años de ruta, llevaba más de 20 horas sin un descanso prolongado. Las paradas en gasolineras se habían vuelto mecánicas: llenar el tanque, tomar café rancio, revisar que las correas del motor siguieran en su sitio, continuar. El cansancio era ya parte de su cuerpo. Sentía el volante como una extensión de sus huesos y el ronroneo del motor como una segunda respiración. Las líneas blancas de pavimento comenzaban a mezclarse. Había algo hipnótico en ese trazado interminable. Aunque mantenía los ojos abiertos, sus párpados pesaban como plomo. El parabrisas mostraba una noche sin estrellas, sin luna, solo negrura y ese viento seco del desierto que empujaba con ráfagas ocasionales el remolque. La radio chisporroteaba con estática. Intentó cambiar de estación, pero solo obtuvo ruido. Un ruido que, de forma extraña, parecía hablar. Murmullos, susurros. O tal vez era su mente jugando con los límites de la vigilia. No planeaba detenerse. Faltaban menos de 100 kilómetros para llegar al destino. Pero su cuerpo no aguantó más. En una recta solitaria, donde el paisaje se volvía indistinguible de sí mismo, decidió bajar la velocidad y estacionarse a un lado del camino. Puso los frenos, apagó la luz interior y, sin darse cuenta, cerró los ojos. No fue un sueño cualquiera. En él se veía a sí mismo manejando por esa misma carretera, pero con una niebla extraña que lo cubría todo. Sentía el mismo cansancio, pero algo era distinto. El aire pesaba. De pronto, los faros de otro camión aparecían frente a él, demasiado cerca. El impacto era brutal. El sonido del metal doblándose, los gritos, las manos ensangrentadas que golpeaban su ventana. Una voz femenina pedía ayuda desde algún lugar bajo las ruedas. Su pecho se comprimía. Una figura le gritaba su nombre desde fuera, una figura sin rostro que le señalaba algo detrás. Al mirar por los espejos, no había remolque, solo un campo de escombros y cuerpos tendidos en la grava. Despertó con un jadeo seco, su frente cubierta de sudor. El corazón le latía como tambor de guerra, y entonces lo supo. La carretera ya no era silenciosa. Desde lejos se aproximaban luces, y su oído identificó el sonido de motores múltiples. Camiones, autos, algo venía. Lo que no esperaba era ver, por el espejo lateral, el reflejo exacto de su sueño, un vehículo que se aproximaba por el carril contrario a toda velocidad, descontrolado, zigzagueando. No había tiempo para analizar. Pisó el freno con fuerza, sintió cómo las llantas patinaban levemente y giró bruscamente el volante hacia la cuneta. El tráiler saltó parte del bordillo con violencia y el costado se inclinó con un chirrido insoportable de ejes que protestaban. Por un momento pensó que todo se volcaría. El polvo lo cubrió todo. Los faros del camión que venía pasaron a centímetros. El segundo vehículo, sin control, terminó impactando de frente con una camioneta que venía detrás de él. El estruendo fue seco, metal que se dobla, cristales que estallan. Bajó del camión tambaleándose. La escena frente a él era idéntica a su pesadilla. La camioneta había quedado en un ángulo extraño y del interior salían gritos. 2 personas atrapadas. Otros conductores que venían detrás se detenían, corriendo con sus celulares y lámparas. Nadie entendía cómo el tráiler, el suyo, se había salvado. Uno le dijo que si no hubiera maniobrado así, él mismo habría terminado como barrera de colisión. Una mujer, con el rostro ensangrentado, fue sacada de la camioneta. Tenía la misma voz que había oído en su sueño. Se lo quedó mirando fijamente mientras la subían a una ambulancia improvisada.
Él retrocedió, sintiendo que todo se le iba del cuerpo. La policía llegó minutos después. Preguntaron si había visto algo raro antes del accidente. Él solo pudo responder que despertó a tiempo. Lo anotaron como una maniobra de reflejos rápidos, casi milagrosos. Un segundo más tarde y habría sido otra historia. Le ofrecieron ir al hospital para descartar lesiones. Él lo rechazó. Esa noche no volvió a conducir. Dormitó en la cabina con la puerta cerrada, los ojos abiertos. Cada vez que pestañeaba, la escena se repetía. No como trauma, sino como advertencia. Sentía que algo más había intervenido. Al amanecer, cuando el sol comenzaba a levantar los primeros tonos anaranjados sobre el horizonte, notó algo nuevo en el retrovisor. Un pequeño símbolo trazado con polvo, una espiral con una línea quebrada. No sabía de dónde venía, ni quién lo hizo. Lo limpió con el dorso de la mano, aunque le quedó grabado en la memoria. Continuó su ruta ese día, pero con otra actitud, deteniéndose más seguido, atento a cada sombra, cada desvío, cada presentimiento. Nunca supo si su sueño fue una premonición, una advertencia de su subconsciente o algo más allá de lo racional. Solo sabía que había salvado vidas, incluida la suya, gracias a lo que vio mientras dormía. Desde entonces, cada vez que se estaciona para descansar, coloca una hoja de papel en el tablero, con una sola palabra escrita en marcador grueso: escucha. Por si alguna vez los sueños vuelven a hablarle. El camionero y don Efraín. Conducía sin compañía por la carretera vieja al Golfo. El reloj del tablero no marcaba la hora con claridad, pero sabía que pasaba de la medianoche. La neblina caía como una sábana gruesa sobre los árboles bajos y los postes oxidados de luz. El camión traqueteaba firme, aunque el conductor ya cargaba muchas horas al volante y el cansancio se le acumulaba detrás de los ojos. En ese tramo no había señal, ni postes de auxilio ni radios que sirvieran, solo el sonido del motor, la carretera áspera y algún grillo ocasional. Se frotó los brazos por reflejo. Un frío seco comenzó a meterse en la cabina, a pesar de que no tenía el aire acondicionado encendido. Encendió la luz interna para buscar una bebida en el compartimento. Al hacerlo, sintió que no estaba solo. El aire en la cabina pareció estancarse, espeso, como cuando alguien entra sin hacer ruido. Entonces, lo vio por el rabillo del ojo. Un hombre parado al lado del camión, caminando a su paso como si flotara sobre el asfalto. Vestía pantalón de mezclilla, botas negras y una chamarra de cuero viejo, muy parecido a los traileros de antes. En la cabeza llevaba una gorra rota. No parecía amenazante. De hecho, al mirarlo más de cerca, parecía familiar. El hombre levantó la mano con una sonrisa tranquila. El conductor, confundido, bajó la velocidad. Cuando finalmente detuvo el camión a un lado del camino, el hombre ya estaba ahí, junto a la puerta del copiloto. «¿Me das chance?», dijo, como si fuera un viejo conocido. «Solo un tramo. No voy lejos». Sin comprender del todo lo que hacía, el conductor abrió la puerta. El hombre subió, acomodándose con naturalidad, como si ese asiento fuera suyo desde hace años. «Soy Efraín, pero me decían don Efraín en la ruta. Tú no eres de esta zona, ¿verdad?». El conductor negó con la cabeza. No entendía por qué lo dejaba subir, pero había algo en la voz del hombre, en la forma en que hablaba, que lo calmaba. «Esta ruta tiene historias», continuó el pasajero. «Muchos piensan que está muerta, olvidada, pero aún guarda sus secretos». Mientras avanzaban, don Efraín relataba anécdotas que no parecían inventadas. Hablaba de curvas donde los camiones nunca salían, de estaciones abandonadas que solo encendían luces si alguien estaba por accidentarse. También habló de compañeros que nunca volvieron y de desvíos que solo algunos conocían. El conductor empezó a sentirse extraño. Había algo raro en ese hombre.
no solo por su conocimiento detallado de cada curva y cada sombra del camino, sino por cómo hablaba de la muerte con tanta ligereza, como si la hubiera cruzado más de una vez. «Vas bien», dijo de pronto el pasajero, «pero unos kilómetros adelante hay un tramo que ya no es seguro». La lluvia aflojó la tierra y se rumora que el cerro está a punto de ceder. «No vi ningún aviso», respondió el camionero. «No lo vas a ver. Te lo digo porque ya lo vi antes. Hay una desviación por la brecha vieja de El Sauce. Es más largo pero seguro. Yo te aviso». El conductor dudó. La brecha que mencionaba era un camino de terracería olvidado. No salía en los mapas. Nadie la usaba desde hacía décadas, pero algo en el tono del hombre le hizo apretar el volante. «¿Tú pasaste por ahí hace poco?», preguntó, ya sabiendo que la respuesta no tendría sentido. «Digamos que ya no tengo prisa», respondió don Efraín con una media sonrisa. «Uno sigue rodando, aunque ya no tenga carga». En ese momento, un bache brutal lo obligó a tomar el volante con ambas manos. El camión rebotó y al mirar de nuevo al asiento del copiloto, el hombre ya no estaba. Solo quedaba una gorra polvosa, idéntica a la que había llevado puesta. El corazón del conductor se aceleró. Estaba completamente solo. Miró a todos lados. Bajó la velocidad. Se detuvo. Bajó a revisar por si el hombre había caído. Nada. Tomó la gorra, aún tibia, y sintió un escalofrío tan fuerte que tuvo que regresar a la cabina. Se frotó las sienes y pensó en dar marcha atrás, pero la voz de don Efraín resonaba en su mente. La brecha de El Sauce, más largo, pero seguro. Reinició la marcha. Cuando llegó al cruce donde el monte invadía el asfalto, vio un letrero de madera caído entre los matorrales. Apenas visible, decía El Sauce, con letras roídas por el tiempo. Sin pensarlo mucho, giró. La brecha era más áspera de lo que recordaba. Lodo seco, ramas, piedras. Avanzó con cuidado. Por momentos dudó si estaba tomando la decisión correcta, pero continuó. Una hora después, al regresar al asfalto, se detuvo a revisar las noticias desde una gasolinera. No había señal, pero escuchó en la radio local que un tramo de la carretera vieja al Golfo se había venido abajo esa madrugada, justo donde él habría pasado de no desviarse. 2 vehículos habían sido arrastrados con tierra y roca. El accidente ocurrió a la misma hora en que don Efraín lo había hecho girar. Sintió un vacío en el estómago. Era cierto, el hombre lo había salvado. Esa noche, en un paradero más adelante, el camionero dejó la gorra sobre el tablero, la miró unos segundos y dijo en voz baja: «Gracias, don Efraín». La gorra se movió apenas, como si alguien invisible la hubiera tocado. Desde entonces, cada vez que pasa por esa región, el conductor prende la luz interna de la cabina a esa misma hora. No por necesidad, sino por respeto, por si don Efraín decide subirse otra vez.